Muy bien, ahora continuamos con el ejercicio número 2. Igualmente vamos a tener que averiguar el perímetro y el área de este polígono irregular. Entonces ya saben, para el perímetro es la suma de todos los lados, entonces hay que averiguar cada uno y hacer una suma total. Y para el área tenemos dos métodos. Podemos aplicar triangulación como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Partiendo la figura en otras más simples, como lo dice acá. Pero yo en este voy a aplicar el método de Gauss para aprender, ¿verdad?, cómo se hace. Entonces, vamos a irnos a este documento y primero vamos a determinar el perímetro. Yo lo voy a hacer de la forma más rápida, ¿verdad? No sé si será la más fácil para ustedes y si no la hacen de la otra forma. Bueno, primero ubiquémonos en el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados, entonces yo aquí lo defino que el perímetro es igual a el segmento AB más el segmento BE más el segmento EF más el segmento GF más el segmento GA. ¿Ok? O sea, 5 lados. Tengo que determinar cuánto mide cada uno, que lo voy a hacer acá. Y al final hago una suma total. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con AB, que es el primero. Como les dije, hay dos métodos, igual para averiguar el lado. Si queremos averiguarlo por distancia entre puntos, vamos a tener que averiguar este punto que es 0,-2 y este punto que es 2,10. ¿Ok? O lo vamos a hacer de la otra forma, que es con el método de Pitágoras. Y así lo voy a hacer yo, el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se hace? Vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Acá, para poder determinar la hipotenusa. Entonces, vamos a hacerlo. Hay que tener mucho cuidado con el plano porque el plano, si lo notamos, va de 2 en 2. Eso significa que por cada espacio que caminemos, tenemos que caminar 2. Entonces, si cierro el triángulo rectángulo aquí, este espacio mide 2, no 1, ¿verdad? Sino 2. Entonces yo voy a decir que tiene un primer cateto como 2. Y recuerden que por Pitágoras esto se eleva. Entonces tendría que ser 2 a la 2. Y se le suma el siguiente, que sería hacia arriba. Serían 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces en esta ocasión serían 12 a la 2. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, procedemos a hacerlo por calculadora, que sería 2 a la 2 más 12 a la 2. ¿Ok? Y eso da 2 raíz de 37. Entonces, yo digo que esto es igual a 2 raíz de 37. ¿Ok? Y el siguiente, BE, igualmente, BE está acá. Voy a hacer un triángulo rectángulo aquí y luego hacia acá. Entonces, sería este cateto y este otro. Entonces, vamos a ver el de abajo. El primer cateto sería 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, yo digo 10 a la 2 más, y hacia arriba serían 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces serían 12 a la 2. Y vamos a tener que hacer esto en calculadora para ver qué resulta. Yo lo que voy a hacer es borrar, como es una suma. Bueno, está en el mismo orden. Lo hacemos así y da 2 raíz de 61. Entonces 2 raíz de 61. F está acá. Es más, podemos ver que F y GA miden lo mismo. Inclusive, bueno, acá en la figura se ve que ambos tienen
la misma longitud. Pero igualmente vamos a averiguarlo para que ustedes lo vean. EF, vamos a cerrarlo acá, serían 2, ¿verdad? Y acá serían 2, 4 y 6. Entonces el primero mide 2, ¿verdad? Recuerden que cada espacio vale 2 porque el plano está así. El otro valía 2, 4, 6. 6 a la 2. Okay. Ya me corrí. Es acá. 6. No sé qué pasó aquí. Porque sé. Ok, ahí está. Vamos otra vez, calculadora. 2 a la 2 más 6 a la 2. Y esto da 2 raíz de 10. Entonces lo guardamos. 2 raíz de 10. El FG no le coloqué ninguna operación porque el FG, recuerden que es un lado horizontal. Es el único que se puede averiguar nada más con solo verlo. Este vale 2, 4, 6 y 8. Recuerden que ese nada más era de contar, los verticales también, pero pues en este polígono solo tiene este, nada más, no tiene ninguno vertical. Y GA mide lo mismo que FE, pero vamos a comprobarlo. Si lo queremos averiguar, entonces tendríamos que cerrarlo aquí y para acá. Entonces recuerden 2 y este mide 2, 4 y 6. Entonces sería, vamos a ver. No sé qué le pasó. Ok, se volvió loco. GA mide 2 y 6. ¿Okay? Entonces 2 a la 2 más el otro medida 6. Y recuerden que esas fueron las mismas medidas que nosotros colocamos ahorita. Pues si ven acá, son las mismas. Entonces igualmente nos va a dar 2 raíz de 10. 2 raíz de 10. Acá hay que tener mucho cuidado porque vean que nos están dando muchas raíces. Al momento de sumar esto hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ir colocando cada uno. 2 raíz de 37, que fue el primero. El segundo nos dio 2 raíz de 61. El tercero nos dio 2 raíz de 10. El cuarto nos dio 8 solamente. Y el último nos volvió a dar 2 raíz de 10. ¿Ok? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque esta parte ya no se resuelve por calculadora. Eso lo tenemos que acomodar nosotros. ¿Ok? Y se va a tener que acomodar de la siguiente forma. El perímetro va a ser igual a lo siguiente. Muy bien. ¿Cuáles se pueden sumar? Porque hay que ver cuáles se pueden sumar entre sí. Hay otros que no. Todo depende de la raíz. Vamos a ver, por orden, siempre vamos a colocar el número natural al inicio, que sería el 8. Es el único número natural. Los demás son irracionales, porque tienen raíz. Entonces, como el 8 no hay otro natural con quien se sume, entonces va a ir 8 primero. Y se le va a sumar. Ahora sí, hay que ver cuáles de ellas se pueden sumar. ¿Cómo se da cuenta usted cuáles raíces se pueden sumar entre sí? Bueno, las raíces se pueden sumar entre sí si tienen el mismo numerito que está aquí adentro, ¿verdad? Será 37, acá 61, acá 10 y acá 10.
si tienen el mismo subradical. Entonces, solo si tienen este mismo, ¿verdad? Entonces tenemos 37, 61, 10 y 10. ¿Cuáles tienen el mismo subradical? Estos dos, 2 raíz de 10 y 2 raíz de 10. ¿Qué pasa con estos dos que tienen subradicales diferentes? Ellos no van a poder sumarse con nadie. Entonces, ellos se van a tener que colocar así como están. Pero lo que es 2 raíz de 10 y 2 raíz de 10 sí se van a poder sumar. ¿Cómo se suman ellos dos? Bueno, se conserva el subradical, raíz de 10 no se toca, solamente se suman los números de afuera. O sea, el 2 y el 2. ¿Cuánto es 2 más 2? Eso es 4. Y la raíz de 10 se conserva. Entonces, así queda. Y ahora, a esto hay que sumarle las raíces que no se pueden sumar, que en este caso es 2 raíz de 37 y también está el 2 raíz de 61. Entonces, así quedaría el perímetro. No sé qué pasó con esto. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, el perímetro quedaría 8 más 4 raíz de 10, que fue la suma de estos dos, más 2 raíz de 37 más 2 raíz de 61. Y esto ya, así queda de esta forma, así tiene que aparecer, o así tienen que dar ustedes el resultado. ¿Ok? Y ahora vamos a aplicar el método de Gauss, ¿verdad? Como les dije anteriormente, en esta figura sí se puede aplicar triangulación, pero voy a enseñarles cómo aplicar el método de Gauss, que el método de Gauss se puede utilizar para cualquier figura. Entonces, usted decide cuál de los dos métodos quiere utilizar, Gauss o triangulación. Van a haber unas ocasiones en que el método de Gauss se va a facilitar, ¿verdad? Porque triangulación se forman muchas figuras, entonces se va a volver un poco tedioso. Entonces, primero, para aplicar el método de Gauss, vamos a tener que trabajar con los puntos del polígono. Entonces, independientemente de dónde quiere empezar usted, yo siempre le recomiendo iniciar arriba, ya sea en B o hacia el punto más, el que está ubicado más hacia la izquierda. Yo voy a iniciar en B, ¿verdad? Que B es el punto 2,10, el punto A es 0,-2, el punto G es 2,-8, el punto F es 10,-8, este es el E, 12,-2, ¿verdad? Recuerden que, bueno, el método de Gauss, cuando usted inicia en este punto, vas a tener que ir en dirección antihoraria. Entonces, si usted empieza de acá, entonces vas a tener que colocar las coordenadas, después se viene hacia A, luego hacia G, F, E, y hay que volver a terminar en B. Si lo hace en A, no hay problema, inicias en A, luego se va para G, luego F, luego E, luego B, y otra vez termina en A. Entonces yo voy a iniciar en B. Entonces voy a alejarlo un poquito para que ustedes vayan viendo cómo se acomoda. Los vamos a ir acomodando así en línea. Creo que ahí se pueden captar todo. Ahí. Entonces tenemos el polígono y voy a iniciar en B. Entonces voy a colocar el punto 2,10 como lo coloqué acá, ¿verdad? No hay necesidad de colocar paréntesis ni coma, no. Nada más los numeritos. 2,10. Después me voy para la, que es 0,-2. Luego me voy para G, que es 2-8, como lo coloqué acá. Después me voy para F, que es 10-8. Después para E, que es 12-2. Y termino en B, ¿verdad? Eso es importantísimo en el método de Gauss. No se les vaya a olvidar que con el punto que usted inicia, también tiene que terminar. Entonces, si iniciamos en B, antihorario, ¿verdad? Y terminamos en B. Ahora, ¿qué hacemos con este montón de numeritos? Vamos a tener que hacer un montón de multiplicaciones. Entonces, vamos a decir que el área es igual a
una fracción, vamos a tener que dividir entre 2. Y arriba vamos a colocar en un paréntesis las siguientes multiplicaciones. Ok, vamos a ver, aquí está. Las siguientes multiplicaciones. La primera multiplicación va a ser esta. 2 por menos 2. Y esto va a ser menos 4, ¿verdad? Respetando su signo y todo. Vamos otra vez. La siguiente multiplicación va a ser 0 por menos 8. Que ya ustedes saben que 0 por menos 8 es 0. Entonces, podemos ponerlo ahí. Si quieren, hasta no lo ponen. Pero pongámoslo ahí para respetarlo. El siguiente, vamos a tener que multiplicar 2 por menos 8. Vamos a ver. Aquí. 2 por menos 8. Y eso provoca un menos 16. Seguimos. La siguiente multiplicación sería 10 por menos 2. Y 10 por menos 2 es menos 20. Menos 20. Y la última multiplicación sería 12 por 10. Que 12 por 10 son 120 y son positivos. Ok. Después de que tenemos eso y formamos el primer paréntesis, vamos a colocar un menos fuera del paréntesis y vamos a hacer un nuevo paréntesis. Pero en este nuevo paréntesis van a ir las multiplicaciones hacia el otro lado. Aquí se hizo hacia el lado derecho, ahora se van a hacer hacia el lado izquierdo. Entonces volvemos a hacer otras multiplicaciones, pero para este lado. Entonces la primera sería esta. 10 por 0. Ya ustedes saben que 10 por 0 es 0. Entonces la siguiente sería menos 2 por 2. Que menos 2 por 2 son menos 4. Igual pueden ayudarse con la calculadora para ir haciendo estas operaciones. Yo no lo hago porque ya el video duraría un poquito más. La siguiente. La siguiente multiplicación sería esta. 8 por menos 10, que serían menos 80. Menos 80. Y después 12 por 8. Que 12 por 8 son 96 y como hay un menos sería menos 96. Al inicio se ve un poquillo tedioso, pero ya con la práctica uno pues obviamente que lo va a hacer mucho más rápido. Y aquí ya la última sería 2 por menos 2, que eso da un menos 4. ¿Ok? Entonces, ya vimos todos los procedimientos que hay que hacer y ahora nada más es de resolverlo en la calculadora. Entonces, fracción, paréntesis, menos 4, más 0, menos 16, menos 20, más 120, cerramos el paréntesis, va un menos, abrimos otro paréntesis, 0, menos 4, menos 80, menos 96, menos 4 y todo esto, bueno, cerramos el paréntesis, todo eso siempre va por fórmula, se va a dividir entre 2. Y vean que como resultado da 132 y esa sería la respuesta. Ok, entonces igualmente si usted lo quiere comprobar puede hacerlo por triangulación. Recuerden que el plano va de 2 en 2, entonces si usted quiere partir este triangulito acá tiene que ser 2 de base y de altura lleva 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces ese sería 2 por 12 dividido entre 2.
ya que tiene otro triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahí para ayudarles cómo se haría por triangulación. Y abajo, en esta parte de abajo, ustedes podrían agarrar aquí un triángulo rectángulo chiquitito, aquí hay otro, y después le quedaría un rectángulo acá. Entonces al final hacen la suma, recuerden, cada vez que ustedes den un brinquito son 2, 2, 4, 6 y así sucesivamente. Y al final les tiene que dar 132 esta suma. Entonces, ya saben, pueden utilizar este método o triangulación. Ahí pues ustedes se acomodan, ¿verdad? ¿Cuál les gusta más y cuáles se les facilita?